Buenas tardes, el día de hoy les vamos a hablar sobre el Grupo Empresarial Colombina. Mi grupo está conformado por Carol Sánchez, Iván Pedroso y quien les habla, Juliana Rodríguez. El día de hoy vamos a hablar cómo está compuesto este grupo empresarial. Colombina es dirigido por su casa matriz, que es Colombina S.A., y se encuentra conformado por un número plural de compañías subordinadas entre filiales y subsidiarias, tanto nacionales como internacionales, las cuales han declarado los presupuestos de control, subordinación y unidad de dirección y propósito que dan lugar al grupo empresarial, y tiene como objetivo principal cautivar al consumidor a través de la innovación y el sabor de sus productos. Bueno, ahora les hablaré un poco de los estados financieros de Colombina SAS para el año 2024 y 2023. Haciendo una observación en las notas de los estados financieros, podemos concluir que en el crecimiento total de los activos pasaron de 2,23 billones de pesos en el 2023 a 2,6 billones de pesos en el 2024, así subiendo la empresa un 16% y reflejando una expansión en el grupo. También pasamos a hablar sobre los activos no corrientes, que los activos no corrientes crecieron en un 24%, impulsando así por la inversión de las propiedades, plantas y equipo en el 28%, lo que sugiere un aumento en la capacidad productiva de la empresa. Pasamos a hablar de los pasivos totales. Estos subieron un 12%, destacando el aumento de deuda a largo plazo en un 32%. Y sin embargo, el pasivo corriente disminuyó un 7%, mejorando la liquidez. Pasamos a hablar del patrimonio. El patrimonio aumentó de 274 millones de pesos a 407 millones de pesos, así aumentando un 48% y fortaleciendo la estructura financiera de la empresa. Colombina muestra un crecimiento sólido con mayor inversión y un patrimonio más fuerte, aunque con un aumento significativo en el endeudamiento a largo plazo. Ahora vamos a hablar de las principales políticas contables. En las notas de los estados financieros podemos evidenciar la nota número 2, que nos habla de la información material sobre las políticas contables, en donde encontramos algunas políticas principales como son: la primera, base de preparación de los estados financieros consolidados. Base de medición. Los estados financieros consolidados han sido preparados sobre la base del costo histórico, a menos que otra base se mida sea requerida. Moneda funcional y de presentación. La moneda funcional de cada uno de las entidades del grupo en la moneda del entorno económico principal en el que opera. En los estados financieros consolidados se prepara en peso colombiano, que en la moneda funcional y de presentación de la compañía, de la casa matriz. Estimación y juicios contables. La presentación de los estados financieros requiere que la agencia realice juicios, estimaciones y supuestos que afecten la aplicación de las políticas contables y los valores reportados de los activos pasivos e ingresos y gastos. Las estimaciones y supuestos en la base, en la experiencia histórica y otros factores razonables bajo las circunstancias. Como segunda política contable tenemos la consolidación, en donde incluye las subsidiarias, que habla de los estados financieros consolidados, las cuales incluyen la compañía matriz y sus subsidiarias. Las subsidiarias son aquellas entidades sobre las cuales el Grupo Colombina ejerce control. También nos habla sobre las transacciones y saldos entre entidades del grupo, los cuales estos saldos y transacciones intragrupo y las ganancias y pérdidas no realizadas por transacciones entre entidades del grupo son eliminadas en la consolidación de los estados financieros. Yo les vengo a hablar sobre los activos y pasivos financieros. Estos se clasifican en: los activos financieros se clasifican como los efectivos, el equivalente al efectivo, y las cuentas por cobrar a comerciales. Y los pasivos se clasifican en obligaciones financieras, en cuentas por pagar a comerciales y otras, etc. La medición inicial y posterior de los activos y pasivos financieros generalmente se miden inicialmente por un valor razonable más el costo de la transacción. La medición posterior depende de su clasificación, que su clasificación puede ser como un costo amortizado, un valor razonable o cambios en el resultado.
Y el deterioro integral de los activos financieros se aplica en un modelo de pérdida crediticia esperada por el reconocimiento de las provisiones del deterioro. Dentro de las políticas de los pasivos y activos financieros encontramos propiedad, planta y equipo. Esto se mide mediante el costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro acumulado. También encontramos la depreciación, se calcula utilizando el método de línea recta para asignar el costo de vida de los activos. También encontramos los valores residuales y la vida útil se revisa periódicamente. Activos intangibles se mide mediante el costo menos la amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro acumulado. Y la amortización se amortiza utilizando el método de línea recta durante su vida útil estimada. Dentro de la política de los activos y pasivos financieros también encontramos el deterioro de activos no financieros, en donde tenemos un reconocimiento en donde cada fecha de reporte el grupo evalúa si existe algún indicio que de un activo o un grupo de activos pueda estar deteriorado. También una medición en donde en este se mide si existe un indicio y si es así se estima el importe recuperable del activo. Una pérdida por deterioro se puede reconocer también cuando el importe en libros del activo excede su importe recuperable. Y por último, dentro de esta política de activos y pasivos encontramos los inventarios, en donde hay una medición la cual se mide el valor entre el costo y el valor neto realizable. Y también el costo de los inventarios incluye todos los costos de adquisición, costos de transformación y otros costos incurridos para dar a los inventarios su condición y sus ubicaciones actuales. Bueno, tenemos otras políticas contables que aunque no son las principales, Colombina hace mucho énfasis en ellas, como lo son los ingresos de los activos ordinarios. Estos reconocen cuando el control de los bienes o servicios transfieren al cliente a un importante que reflejan la contraprestación a la que el grupo espera tener derecho. También tenemos los beneficios a los empleados, que tenemos a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo son las obligaciones salariales, los sueldos, los aportes de seguridad social, las bonificaciones y las vacaciones son reconocidas como pasivo a medida que los servicios son presentados. Y también tenemos a largo plazo que se consideran como lo son los planes de pensión y otros beneficios post-empleados que se contabilizan según las normas contables aplicadas en la empresa. Otra de las políticas que resaltan Colombina es el impuesto. El impuesto a la ganancia, se reconoce el impuesto corriente y el impuesto diferido. El impuesto corriente se calcula sobre la base de las ganancias finales del periodo. El impuesto diferido se reconoce sobre los diferentes temporales entre las bases contables y fiscales de los activos pasivos. Ahora se va a hablar sobre la aplicación del método de participación patrimonial. El método de participación patrimonial permite a Colombina SAS contabilizar su inversión en subsidiarias y asociadas, de manera que refleja la proporción de participación de los resultados financieros de esta entidad. Esto proporciona una visión más precisa del desempeño financiero del grupo en conjunto. Bueno, continuando con el método de participación patrimonial, aquí podemos observar las subordinadas en las que Colombina tiene participación, en donde se ve reflejada una participación del 100% en todas, a excepción de Distribuidora Colombina Limitada, en donde solo cuenta con un 74% de participación sobre este. También cuenta con participación por parte de algunos accionistas en Colombina, los cuales, aunque tienen poca participación, aún así hacen parte de la empresa por medio de acciones y participación en algunos proyectos importantes de Colombina. También debemos tener en cuenta que estas inversiones corresponden a la participación minoritaria en compañías que son subsidiarias de Colombina, quien como matriz del grupo empresarial registra el método de participación patrimonial y consolida, por lo cual están registradas al costo, considerando la extensión contemplada en el párrafo 17 de las NIF 28 y también el párrafo 4 de las NIF 10. Profundizando un poco más en la NIF 10, la cual nos habla de la consolidación de la empresa Colombina, este informe indica que los estados financieros son consolidados,
lo que significa que Colombina, como controladora, prepara estados financieros que presentan la situación financiera y los resultados de sus subsidiarias como si fueran una única entidad económica, lo cual resalta las NIF 10. En este proceso de consolidación, las subsidiarias donde Colombina tiene control no se contabilizan por el método de participación patrimonial en los estados financieros consolidados, sino que se integran línea por línea. Como conclusión, la Organización de Colombina S.A. y sus prácticas contables robustas, junto con sus estados financieros consolidados, establecen un marco fuerte para el desarrollo continuo, la estabilidad del sector alimenticio